Bien, vamos a continuar con los temas. Vamos a ver el VIH, la infección por VIH. La verdad que en el ciclo 1 vimos varias cosas que pueden parecer redundantes ya hoy en el ciclo 2, pero lo vamos a ver desde otro enfoque, un enfoque más aplicado de cómo incide todo lo que vimos en la Transmi 1 en el desenlace de la enfermedad, ¿verdad? Tanto en la culminación como síndrome de inmunodeficiencia, como la rapidez con la que eso puede llegar. Además vamos a ver al final unas cuantas diapositivas, unas cuantas láminas que hablan sobre ya no solo de la infección por VIH, sino la infección, la coinfección o la sindemia VIH-TB. ¿De acuerdo? Entonces pueden observar ustedes allí en la lámina la prevalencia de HIV no es de este año, es del año antepasado, de 2023. Está costando, hoy cuesta un poquito más accesar a la información sobre el tema, pero siempre hay información, sobre todo como fuente de OPS, y vean que la prevalencia total en el caso de El Salvador es del 0.5. Cabe señalar que del área de Centroamérica pues somos uno de los países que tenemos una mayor prevalencia, y vean que países como Costa Rica y algunos países que tienen un sistema de salud mejor que el nuestro, podríamos decir, pues tienen menor prevalencia que nosotros, y otros quizás porque no dan datos adecuados también. Fue una noticia hace varias semanas que se reportaba por parte de autoridades ante medios de comunicación que entre abril de enero de 2024 hasta abril de 2025 se habían reportado 1.167 casos nuevos. Eso significa que el VIH es una realidad para quienes todavía con incredulidad piensan que no les puede llegar, o que es una enfermedad que está ligada solo a cierto grupo poblacional. No lo es, ¿verdad? Entonces, más de 1.000 personas en los últimos meses han sido diagnosticados con la infección, ¿sí? Y con las consecuencias que ello conlleva, desde la parte social o de estigma, ¿sí? Que es una lucha constante por los sistemas de salud, hasta la parte propia de la enfermedad en la persona y en la familia. Entonces vean que en ese sentido los casos siempre van a estar concentrados 2024, y los casos mayormente van a estar concentrados en el área metropolitana, San Salvador, La Libertad, ¿verdad? Ahí se concentra la mayor cantidad de casos, que está directamente relacionado también por la densidad poblacional de esa zona, ¿sí? Vean que le sigue San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, que tiene a pesar que tiene menor densidad poblacional que el área metropolitana, que es el Gran San Salvador, vean que es una de las que está teniendo mayor carga de VIH en este momento, ¿sí? En este momento. Entonces, así están todos los departamentos, todos han reportado casos o reportan casos, pero quienes más lo reportan pues es el área de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, y pues en este caso Sonsonate igual, ¿verdad? ¿Cuáles son las poblaciones o grupos de riesgo? Esto casi no ha variado, pero los grupos de riesgo que normalmente consideramos por sus costumbres sexuales, pues uno pensaría que sería la mayor proporción de personas afectadas, pero no lo es, ya que en cuanto a densidad poblacional es mucho menor que la población en general, y ustedes van a observar que realmente la población en general pues es el grupo que más casos tiene, con un 45%, ¿sí? Pero cuando usted extrapola cuánta población es
ese 45% es mucha mayor población o representa una mayor población que, por ejemplo, el grupo de hombres teniendo sexo con hombres o trabajadoras sexuales o la población transgénero. Entonces, es esta población, incluyendo los usuarios de drogas intravenosas, la población que realmente va a tener mayor riesgo de infección. ¿Sí? Vean que a nivel global, este es un dato de 2022, vean que las nuevas infecciones fueron alrededor entre 1 y 1.7 millones, o sea, es una gran cantidad de infecciones. Ya vimos el dato del Salvador del último año, que igual contribuye a esa estadística mundial. Vean que es importante aquí señalar que la mujer pues tiene menor prevalencia de VIH, ya sobre todo en lo que respecta a casos nuevos, que los hombres. Vean que no solo se lleva la información sobre VIH, sino que a la par se lleva otras infecciones que están relacionadas con ITS, como por ejemplo la hepatitis B, que se vio el día lunes, que igual hay una carga. Solo en el 2022 se reportaron 1.5 millones de personas, ¿sí? Y sin menosprecio del VIH, la hepatitis B a más corto plazo causa probablemente más estragos en la población mundial, incluyendo muerte, que el propio VIH, pero se le da menos importancia que al VIH, pero en cuestión de magnitud, pues igual genera gran mortalidad a nivel mundial. Y vean que igual sigue siendo la población masculina la que tiene mayor prevalencia respecto a las mujeres. La hepatitis C igual, miren, se documentaron 1.3 millones de casos de hepatitis C y continúa pues la población masculina teniendo mayor prevalencia que las mujeres. Entonces eso se marca. Aquí están otras ITS y quise traerlas porque es importante que lo vean. Vean que ahí tenemos la tricomoniasis. En este caso se reportaron 235 millones a nivel mundial, o sea, no es una enfermedad que no se da o que ustedes creen que no van a ver en su práctica clínica, ¿sí? Claro que la van a estar viendo. Y en este caso el hombre continúa siendo el que tiene mayor número de casos de tricomoniasis. Pero vean que cuando hablamos de clamidia trachomatis, que vieron la clase la semana pasada, antepasada, vean que en este caso se revierte la estadística. Vean que ahí la mujer tiene mayor prevalencia de casos de clamidiasis que el hombre, ¿sí? Y eso es importante tomarlo en cuenta porque es una modificación que se ha venido observando en los últimos años. Es probable que esa modificación igual se siga observando para el resto de ITS. Igual tenemos aquí la gonorrea, vean que son las otras enfermedades que hemos visto. Se reportaron 130 millones de infectados y el hombre sigue siendo el mayor afectado. En el caso de sífilis, pues ahí está la estadística un poco pareja entre hombres y mujeres. El ciclo pasado vimos que tenemos dos tipos de VIH, ¿sí? ¿Cuáles son? VIH1 y VIH2, ya esa es ganancia, que lo recuerden muy bien porque lo están viendo ahí en la diapo. Y esa clasificación se basa en el gen de la proteína que codifica para la envoltura viral, ¿verdad? Entonces, el VIH1 se clasifica en 4 grandes grupos: el M o grupo principal, ¿sí? El grupo O, el grupo N, que es no principal ni externo, y el grupo P. De estos grupos, el que más nos interesa es el grupo M. El grupo M va a ser responsable, vean ustedes, casi del 100% de las infecciones. El 97% de las infecciones a nivel mundial van a ser causados por el grupo M. Vean que el grupo M tiene varios subtipos que van de la A a la L, y
además, entre cada uno de sus subtipos hay variantes que han recombinado, es decir, que un subtipo A se ha recombinado con un subtipo C y sale una variante recombinante, ¿sí? Entonces, hay variantes recombinantes que son de varios subtipos y variantes recombinantes únicas. ¿Cómo se dan las recombinaciones? Se puede dar de dos formas. Una es que la persona que ya se infectó por VIH continúe teniendo relaciones sexuales sin protección y se vuelva a infectar de otras variantes, ¿sí? Entonces, estas dos variantes en esa célula, en ese linfocito T, estas variantes, ¿se acuerdan lo que hablamos de influenza? No es ese proceso de recombinación, pero sí es otro tipo de recombinación, y entonces parte del genoma del VIH, si de un subtipo, ¿sí?, se recombina con el genoma del VIH del otro subtipo, algunas partes de ello, y va a dar lugar a una variante, ¿sí?, a una variante. También puede ser que desde el principio se haya dado una superinfección, ¿sí? Desde el principio se haya dado una superinfección, que la persona que le haya transmitido el VIH ya poseía varias variantes recombinantes, ¿sí?, y que al momento de infectar al nuevo huésped le transmitió esas variantes recombinantes, o que ya se han dado algunos casos que por algunas costumbres o eventos de tipo, no le voy a llamar lúdico, de entretenimiento, no sé ni cómo llamarlo, chicos, una persona puede tener múltiples parejas en un mismo acto, ¿sí?, en un mismo acto, y por lo tanto poder infectarse de varias variantes, sí, no sé cómo llamarlo, algunos se rieron, sé cómo lo llamaban los romanos, pero no voy a entrar en detalle. Pero entiendan que en ese mismo acto una persona puede haber tenido relaciones con múltiples parejas en el mismo acto y con la posibilidad de haberse infectado con diferentes subtipos o variantes del VIH. Entonces son las superinfecciones. Quiere decir que desde el principio esa persona quedó infectada con varias variantes o con varios subtipos que luego van a recombinar. Entonces esa sería la superinfección, que sería la segunda posibilidad. Entonces una primera posibilidad es que me infecto, no me di cuenta que me infecté, yo sigo teniendo relaciones sin protección y por supuesto puedo transmitir el VIH, pero sigue existiendo la posibilidad que alguien más que tiene VIH me vuelva a transmitir el VIH y que sea un subtipo o una variante diferente al que ya tengo. De todos modos, aunque sea el mismo subtipo A, tenemos, no voy a señalar ni voy a poner ejemplo con ustedes, tenemos sujeto A y sujeto B. Sí, el sujeto A tiene el subtipo A, está infectado, y el sujeto B tiene el subtipo A y está infectado, o sea, está infectado por el subtipo A. Ambos están infectados por el VIH del grupo M, sí, o grupo principal, y ambos tienen el subtipo A, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con el ejemplo? Viene y tienen relaciones. Aquí les quiero recordar que el VIH es un virus con genoma RNA, ya con una retrotranscriptasa, y además que al mismo tiempo actúa como polimerasa, que comete errores cuando está copiando el genoma del virus y no tiene corrector de errores. Quiere decir que aunque yo tenga el subtipo A, el VIH que yo tengo ya tiene una carga de mutación. Ya no es, aunque sea subtipo A, ya genéticamente, conforme ha pasado el tiempo, tiene una carga de mutación y tiene diferencia. Probablemente se ha vuelto más virulento, ¿sí? Y la otra persona igual, que estaba infectado por el grupo M, subtipo A, ya tiene 2 años de estar infectado y ese VIH ya no es exactamente el mismo VIH que le infectó. Ya ese VIH grupo M subtipo A ya tiene una carga de mutaciones y por lo tanto ya tiene una carga de diferencia. Cuando estas dos personas tienen relaciones, existe la posibilidad de que el subtipo, el tipo sujeto número 2 le transmite el VIH al sujeto número 1, aunque es el mismo grupo M, subtipo A, pero son diferentes y estos se van a recombinar, ¿sí?
Y puede ser que si aquel ya tenía algunas ventajas evolutivas respecto a virulencia, replicación, capacidad de infectar células, y aquí ya se había querido, pero sean diferentes, la infección va a venir a potenciar la enfermedad, ¿sí? Entonces, este fenómeno, tanto de la coinfección viral como la superinfección, es un aspecto muy importante a tomar en cuenta en la progresión de la enfermedad, y por lo tanto, ustedes deben de, en cuanto se haga el diagnóstico de un paciente, la recomendación que las relaciones sexuales van a ser con protección. ¿Queda claro esta parte? Ok, pregunta de examen entonces. ¿Dónde se da más que todo esto? Sobre todo la parte de las superinfecciones, en los lugares donde circulan estas variantes recombinantes, ¿verdad? Bueno, eso ya lo estuvimos mencionando. Vean que ya lo mencionamos, que la prevalencia de VIH-1 es del 95, 96, 97%. Tiene una distribución mundial, es más virulento, más transmisible que el VIH-2, y como ya lo vimos al principio, y lo vimos el ciclo pasado, tiene mayor número de variantes, con la implicación que eso conlleva, de las posibilidades de coinfecciones y de superinfecciones. ¿De acuerdo? Ahora, el VIH-2, vean que en todo sale a la baja, menos transmisible, ¿sí? Menor tasa de transmisión, sobre todo de transmisión vertical de la madre al feto. Hay casos que se han reportado en todo el mundo, pero la concentración de casos está en África Occidental y la prevalencia es del 3-4%. Pero hay un gran problema con el VIH-2, es que la mayoría de fármacos se han testeado y los ensayos clínicos se han hecho contra VIH-1. Sí, entonces a veces cuando hay un paciente con VIH-2, a veces las terapias o los esquemas de tratamiento antirretroviral no son tan efectivos contra el VIH-2, a pesar de que es menos transmisible y probablemente menos virulento. Vean, ahí tenemos a nivel mundial el grupo M con el subtipo B. Yo les puse el ejemplo del subtipo A, pero realmente el subtipo B del grupo M es el que más está distribuido, sobre todo en el continente americano. Vean que tanto en Sudamérica como Centroamérica y Norteamérica, el grupo M o principal y subtipo B es el que está más distribuido. Entonces es importante en el seguimiento de estas enfermedades a nivel de salud pública, es importante el diagnóstico genético, no solo serológico, que es lo que hicimos nosotros en el laboratorio con la prueba inmunocromatográfica y la prueba de ELISA que observaron, sino que es importante que los países hagan un seguimiento genético de estos virus, sobre todo para observar el aparecimiento de, por ejemplo, de resistencia a fármacos antirretrovirales. Es importante determinar la presencia o no de mutaciones que conllevan a esa resistencia. Igual, esta gran cantidad de subtipos y subvariantes o cuasi especies también es lo que ha dificultado la consecución de la vacuna hasta este momento. Estoy en clase ahorita. Bueno, okay. Oh, perfecto. ¿Qué pasó, chicos? No, pues sí estoy en clase y no es cierto, pues. O sea, clase es clase. Clase es clase, chicos. Bien, entonces vean que igual es importante que ciertas variantes no B, es decir, variante A, variante C, presentan, a diferencia de la B, una progresión más acelerada de la enfermedad. Y por lo tanto, pues sí sería importante para mi paciente saber que tiene VIH, pero saber qué subtipo de la variante del grupo M tiene. Sí, porque algunas variantes diferentes a B tienen una progresión más rápida. Entonces sería importante saber si es A, si es C, si es D, si es E, o es F. Hola.
Sí, justo lo que viene en la siguiente diapo, o sea, ¿qué tiene que ver con las diferencias que hay en los distintos subtipos? ¿Sí? ¿Por qué puede ser más rápida o más lenta la progresión de la infección y por lo tanto el desenlace con el síndrome de inmunodeficiencia? ¿Sí? Entonces vean que la presencia de esas variantes que no sean B, ¿sí? tiene implicaciones epidemiológicas, clínicas y además biológicas. Incluso inciden no solo en el tratamiento, sino también en el diagnóstico. Puede haber cierta cantidad de mutaciones en los targets a los cuales está enfocado el diagnóstico. Por ejemplo, la prueba de ELISA que vieron en el laboratorio, ¿contra qué antígenos se buscaban anticuerpos? No fue pregunta del corto, Lick. ¿Qué antígeno se buscaba demostrar que había anticuerpos con el ELISA? P24, chicos. Ajá, P24, ¿verdad? Vaya, ¿a dónde es? Vaya, está bueno, pues. Entonces, vean que esta carga de mutaciones, sobre todo con las subvariantes, puede generar incluso un escape al diagnóstico, ¿sí? Y dificultar la detección de estos antígenos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se transmite el VIH? Bueno, el VIH va a estar en todos los fluidos corporales, ¿sí? El VIH es un virus envuelto y por lo tanto es bastante inestable al medio ambiente. Sin embargo, si no está expuesto a la luz solar y a un ambiente que permita la desecación rápida, si hay secreciones como sangre, fluido que están en una superficie que acaban de caer y usted toca eso y se lo lleva después a mucosas, ¿sí? O tiene heridas o algo y toca eso, también existe la posibilidad, ¿sí? El contacto directo con las secreciones, ¿sí? Pero normalmente va a estar presente en grandes cantidades en semen, fluidos vaginales, sangre. Igual va a poder pasar por la leche materna, ¿sí? Por la leche materna. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Entonces, igual puede pasar por la leche materna, igual puede haber transmisión vertical de la madre al feto, ¿de acuerdo? Entonces, puede estarse dando todas estas formas de transmisión. A todo esto, por lo tanto, puede ser transmitida por relaciones sexuales, ¿sí? Ahora, en el caso de las relaciones sexuales, va a depender, las posibilidades de transmisión va a depender del tipo de relaciones, de la intensidad de esas relaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? No, mientras más daño haya a la mucosa, abrasiones, ¿sí? Fricción de la mucosa durante el contacto sexual, sea vaginal o anal, va a haber mayor posibilidad de transmisión, ¿sí? Entonces, no solo es la relación sexual, sino también aumenta la posibilidad, el tipo de relación y la intensidad de la misma respecto a, sobre todo, a situaciones de fricciones. O otra cosa que aumenta la posibilidad es la presencia de una ITS en la persona. Por ejemplo, que tenga tricomoniasis, clamidiasis, una vaginosis bacteriana, aunque no necesariamente es una ITS per se, pero hay un daño, hay un proceso inflamatorio, hay un daño a esa mucosa previamente y, por supuesto, en ese momento llega semen o un fluido vaginal con una alta carga de VIH, aumenta todavía más la posibilidad de infección, ¿de acuerdo? Entonces no es solo simplemente a secas una ITS, transmisión sexual VIH, sino que todavía aumenta la posibilidad si en una relación sexual existen esos factores, ¿de acuerdo? Transfusiones de sangre puede darse, hoy es poco frecuente, pero siempre existe la posibilidad porque siempre se está testeando VIH. Intercambio de agujas, chicos, la lista, ¿quién me las tiene? Ya, perdón. El intercambio de agujas entre usuarios de drogas intravenosas
Ya es una forma frecuente de transmisión. Y el embarazo, hay países donde hay cabinas donde les proveen a las personas una jeringa nueva a cambio de que entreguen la jeringa vieja, ¿sí? Para evitar esta forma de transmisión de droga, el uso de drogas intravenosas, ¿sí? Bien. Esto solo es un recordatorio. Recuérdense que básicamente los retrovirus tienen 3 genes, GAP, POL y EM, pero en el caso del VIH tienen estos genes y otros genes adicionales o accesorios. En el caso de GAP, POL y EM, pues la GAP codifica para proteína del núcleo y de la matriz, la POL para la transcriptasa inversa, proteasas, las integrasas, la ribonucleasa, y si se recuerdan en la Transmi1, casi que el nombre nos dice lo que va a hacer cada una de estas proteínas. La integrasa, ¿qué hace, por ejemplo? Integrar el RNA o el DNA. El DNA, porque acuérdense que cuando el virus infecta, inyecta su RNA, pero a través de una transcriptasa reversa, este RNA se transforma en DNA, ¿verdad? DNA. ¿Alguien me va a hablar del dogma central de la genética en mi laboratorio o en el próximo taller, o sea, el día viernes? Les va a tener 5 minutos. ¿Dónde está de mi grupo? ¿Quién va a ser? ¿Y mi grupo dónde está? Grupo 11. ¿A quién le toca el tema? ¿No ha venido? Ah, ya está, ya lo preparó. Excelente. Bien, entonces el gen E para la proteína de envoltura, pero tenemos otros genes como BIF, BPR, TAS, REP, BPU, que por ejemplo el BIF supera el efecto inhibidor de enzimas de la célula anfitriona y por lo tanto favorece la replicación viral. Miren, el GTAP es necesario para el alargamiento de los transcritos víricos, el BPR aumenta la replicación vírica y así cada uno de los genes accesorios tiene una función específica que abona a la virulencia, a la patogenicidad y a la progresión de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el fondo del asunto en la patogenia de la infección por VIH? Ya, ¿qué es lo que disminuye? Chicos. La destrucción de los linfocitos T. Alrededor de esa destrucción existe un montón de eventos que se dan en la persona infectada con VIH, pero esencialmente es la reducción tanto de la función, pregunta de examen, tanto de la función de los linfocitos T, tanto CD4, pero también de los CD8, como en el número de linfocitos T CD4, ¿sí? Esos fenómenos de fondo son los que eventualmente conllevan al paciente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en general, tenemos depresión de linfocitos T CD4. Va a haber un aumento relativo de linfocitos T CD8, relativo porque realmente no es que estén aumentando, sino que cuando hacemos... Chicos, ¿quién está hablando? Vaya, quiero ver quién se va a ir para atrás ahora. Que ustedes no dejan de hablar. Que no hablen, decirle, mira ahí a los dos, que están a la par tuya. ¿De acuerdo? No es que al de negro le estoy diciendo porque él no está hablando, pero los otros sí están hablando ahí. Bueno, o sea, diles que no hablen, pues. Que esperen a salir de la clase para seguir hablando. Va a haber falta de reacción inmunológica que esté basada en la respuesta inmune celular, ¿sí? Por eso cuando veían la parte de TB y en un paciente con VIH va a haber falta de reacción a la aplicación del derivado proteico purificado, sí, de la prueba de tuberculina, y eso se llama anergia cutánea, es lo que vamos a observar en este paciente. Y va a haber disminución de la función tanto de TCD4 como TCD8.
Los linfocitos B también va a estar disminuida y alterada su funcionalidad, y el macrófago ha ido aumentando su importancia conforme se ha ido investigando la enfermedad, y cada vez se ve más implicado en distintos eventos de la infección en el huésped. Por ejemplo, el macrófago es un verdadero transportador del virus a múltiples órganos y al sistema, a órganos linfoides, pero también a otros tejidos como tejido neuronal. Hay afectación de la función del macrófago, sobre todo en la producción de interferón alfa. Hay disminución de la quimiotaxis con las consecuencias que ello conlleva, y hay aumento del factor de necrosis tumoral y otros eventos que son importantes en el desencadenamiento de la infección hacia VIH-Sida. Ahora, esto pues no se da en un solo momento, sino que se da en un proceso que ya todos conocen, que se llama historia natural de la enfermedad. Es decir, tiene un momento en los cuales se va a ir dando cada uno de estos procesos. Vamos a suponer que hoy es el día 0, ¿sí? Y hoy yo me infecto con VIH, ¿sí? Yo me infecto con VIH. Entonces, a esa infección se le va a llamar infección primaria o primo infección, porque ya vimos que después de que yo me infecte, puedo volverme a infectar, ¿sí? Y darse coinfección o darse super infecciones, ¿verdad? O darse super infecciones, pero entonces, que ya rato estoy yendo haciendo acá. Bien, entonces, desde que nos infectamos, ya del 4º al 11º día podemos encontrar partículas virales, ¿sí? Producto de esa infección primaria. Esa sería una viremia primaria. Eso puede estar entre el 5º, 10º día, 11º día. Y vean aquí esta gráfica para que se ubiquen. Esta gráfica del 0 al 12 son semanas, ¿sí? Aquí son semanas. Como puntero, no está el puntero. Bueno, acá, ¿todos ven acá? Entonces hasta aquí todo esto son semanas, para que se ubiquen, son semanas, y de aquí para allá son años. Entonces vean que de los primeros 10 días se da una viremia primaria, y el virus puede diseminarse o empieza a diseminarse a distintos órganos, ¿sí? A través de macrófagos, células dendríticas, ya puede diseminarse a distintos órganos, y durante este periodo, más o menos durante la 3ª semana, después de los 10 días más o menos, hacia la 3ª semana comienza a montarse la respuesta inmune contra el virus, ¿sí? Pueden observar ustedes acá en verde cómo la respuesta inmune aumenta durante ese periodo. Más o menos inicia la 1ª semana, y al 3er mes, es decir, hacia la 12ª semana, tenemos la mayor intensidad de respuesta inmune en contra del virus, ¿sí? En contra del virus. Antes de que suceda este punto de mayor intensidad de respuesta inmune con producción de anticuerpos neutralizantes contra el VIH, se puede suceder 2 procesos clínicos, o 3 formas de presentación clínica. La primera es que sea asintomática, ¿sí? La segunda es que sea sintomática y se dé un cuadro parecido a un síndrome mononucleósido, como lo que se da en infección por virus, en la prima infección por Epstein-Barr, o en una prima infección por citomegalovirus, ¿sí? O puede darse un síndrome retroviral agudo, ¿sí? Después de este periodo, de este cuadro de síndrome retroviral agudo, antes de que los anticuerpos sean capaces de neutralizar la mayoría de partículas virales, estas partículas virales ya llegaron a los distintos órganos. Infectaron linfocitos T, infectaron linfocitos T de memoria, han infectado macrófagos, y sobre todo en los linfocitos T de memoria se quedan latentes o con una replicación viral muy baja, ¿sí? Eventualmente esta respuesta inmune logra controlar el virus, baja la viremia, pasa el cuadro clínico, pero el virus quedó latente sobre todo en las células T de memoria, ¿sí? Y
por lo tanto la persona no se dio cuenta. Probablemente si le dio un cuadro clínico, que es en la mayoría de los casos como tipo síndrome mononucleósido, dijo: tengo gripe, ando mal de la garganta. Ahí andan con la mascarilla, anduvo con la mascarilla un par de semanas, 3 semanas, y después se curó. Y nunca supo que realmente lo que le estaba provocando el cuadro fue un cuadro por prima infección por VIH. Entonces vean que se da este proceso, y los anticuerpos después de la 12ª semana pues comienzan ya en un descenso, ¿sí? Porque bajó la viremia, ¿sí? Se controló la viremia, ya no existió el estímulo intenso de la carga viral, por lo tanto baja la producción de anticuerpos, pero se mantiene en un nivel basal que logra mantener a las partículas virales que se están replicando lentamente a partir de los linfocitos T de memoria a raya, ¿verdad? A raya. Incluso después de esos primeros 3 meses o 12 semanas, a veces el virus es indetectable, ¿sí? Es indetectable. ¿Qué es lo que sucede después de eso? En este periodo el virus va a estar latente, y aquí puede ser de 1, 5 y hasta 10 años. ¿Dónde va a estar latente? Sobre todo en células T de memoria. Eso, de todas las células donde puede estar el virus infectando, la que es una infección latente más estable y a largo plazo es en las células T de memoria. Entonces ya tenemos 2 fenómenos que quien le permite más diseminarse al virus es el macrófago o las células dendríticas, principalmente el macrófago, pero en donde puede estar con un estado de latencia, sobre todo una latencia estable y a largo plazo, en el linfocito T de memoria, y por lo tanto se convierte en un especie de reservorio. Entonces vean que este periodo de latencia clínico puede ser variable, puede durar 1, 2, 3, 4 y se han documentado hasta 10 años, ¿sí? Vean que en la línea verde va el nivel de anticuerpos, que se mantiene estable durante esos años, ¿sí? Pero vean que aquí ocurre alrededor de los 6, 7 años. Esto que está acá lo han ubicado en los 5 años, pero esto puede ocurrir más acá, ¿sí? Puede ocurrir a los 8, a los 9 años, a los 10 años, ¿sí? Este traslape que ven ustedes acá entre el nivel de anticuerpos, la línea verde, ¿sí? Y el nivel de linfocitos TCD4, que es el azul, que vea que tuvo una caída en la primera infección, pero después se recuperó. Pero vean que aquí en este punto se traslapa el nivel de carga viral, lo de verde es carga viral, chicos, el nivel de carga viral, y se traslapa con el nivel de linfocitos TCD4, ¿sí? Vean que aquí el nivel de anticuerpos, voy a recapitular para que no quede duda, el nivel de anticuerpos se correlacionó en este punto con la mayor carga viral. Cuando disminuye la carga viral, disminuye la intensidad en la producción de anticuerpos, y eso se mantiene en un nivel óptimo, podríamos decirlo, que mantiene controlada la infección por años, ¿sí? Pero llega un momento, y ya lo vamos a ver por qué en la siguiente diapo, llega un momento donde la carga viral otra vez deja de ser neutralizada por los anticuerpos, comienza a subir, y de nuevo lo que vimos al principio de los linfocitos TCD4 comienzan a descender. Entonces este traslape puede darse a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, ¿sí? Va a ser diferente en cada persona, no necesariamente así como está en la diapositiva. Cuando se da este traslape, aumenta carga viral, disminuye CD4, y la respuesta de anticuerpos que puedan neutralizar el virus pues ineficiente, y la respuesta inmunocelular por la depresión de los linfocitos TCD4 mucho menos. Esto es lo que estábamos mencionando de la infección primaria. El virus en esa viremia masiva pues se disemina a los órganos linfoides, ¿sí? Y otro aspecto muy importante es que en esos linfocitos TCD4, en esos linfocitos T de memoria, el virus va a estar replicando, ¿sí? Entonces el virus que entró, que generó la infección primaria, al que se encuentra latente en las células T de memoria, ¿sí? Va a tener diferencias, que ya les expliqué al principio, ¿sí? Es el mismo virus grupo M subtipo B, pero ya tiene una carga de mutaciones que lo vuelven una cuasi especie, que puede haberse vuelto más virulento, más patogénico, ¿sí? ¿De acuerdo?
Como repito, ese periodo o esa latencia puede durar varios años, pero posterior a lo cual, cuando la respuesta inmune del linfocito TCD4 es depresión de los mismos, es acelerada y aumenta la carga viral, pues entonces se da prácticamente la destrucción del sistema inmunitario y el aparecimiento de la fase de síndrome de inmunodeficiencia. Y esto no es literal, o sea, esto no se da en todos los pacientes igual. ¿De qué va a depender? En gran parte depende del sistema inmune de la persona, ¿sí? De la genética de la persona. Así como hay personas que son muy susceptibles a la infección, tienen una susceptibilidad aumentada a la progresión rápida a la fase SIDA, hay otras que se tarda esa progresión y hay otras personas que son resistentes a la infección, ¿sí? Hay personas que se infectan pero que nunca progresan al síndrome de inmunodeficiencia, y hay otras que no se infectan, que tienen resistencia a la infección. Entonces está de base la genética del huésped, pero además está de base el tropismo que pueda tener el VIH que nos ha infectado. Entonces, si recordamos la Transmi1, el VIH puede utilizar distintos receptores, voy a decirlo de esta forma, para interactuar con distintas células en el huésped, pero particularmente utiliza el receptor CD4 en los linfocitos T, pero además utiliza correceptores, que en algunos casos se vuelve el receptor principal por medio del cual el virus infecta a esa célula huésped. Uno de ejemplos es el linfocito, el macrófago, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos tipos de VIH. Un VIH que le vamos a llamar M trófico, ¿sí? O macrófago trófico, y un VIH que le vamos a llamar T trófico o linfocito trófico. Aquí podemos tener dos grupos de VIH. Un grupo de VIH M trópico o macrófago trófico, que tiene generalmente un fenotipo de no formar sincitios, ¿sí? O fenotipo NSI, como lo estoy poniendo acá, que no forma sincitio. En el caso de los sincitios que forma el VIH, lo que hace es, al formar estos sincitios, evita el interactuar con la respuesta inmune y además le facilita infectar las células contiguas en ese sincitio, es decir, en un grupo de células. Entonces las especies M trópicas o T trópicas se caracterizan porque unas forman sincitio y otras no. En el caso de la M trópica normalmente no forman sincitios, ¿sí? Y por lo tanto eso lo vuelve en teoría menos virulento. En el caso de las T tróficas, que utilizan el receptor CXCR4, las M tróficas utilizan el receptor CCR5, ¿sí? En el caso de las T trópicas, vean que tienen un fenotipo SI, ¿sí? Y por lo tanto van a formar sincitio y tienen esa ventaja respecto a poder infectar las células o más células en ese sincitio y a evadir mejor la respuesta inmune, ¿sí? Normalmente y hay otras cepas que van a ser tanto M tróficas como T tróficas, que se llaman dual tróficas, ¿sí? Entonces tenemos ya dos grupos, ¿sí? Es el VIH1, grupo M, subtipo B, tipo B, ¿sí? Pero dentro de ese VIH1, grupo M, tipo B, podemos tener variantes T tróficas y variantes M tróficas, o ambas, que tienen ambas características, T y M tróficas, y esas se llaman dual tróficas, ¿de acuerdo? ¿Qué implicación tiene esto? Vean que en el caso de la variante T trófica puede infectar linfocitos T y linfocitos T de líneas celulares, ¿sí? Pero en el caso de la variante M trófica solo puede infectar macrófagos y linfocitos T, pero no puede infectar variantes de línea celular, ¿de acuerdo? La variante dual trófica puede infectar tanto macrófagos, linfocitos T e incluso los linfocitos T de línea celular, ¿sí? Eso tiene implicaciones en la evolución de la enfermedad y lo vamos a ver
en la siguiente diapo. Esto ya se los expliqué y lo vamos a ver acá. Todo lo que he estado mencionando está en las diapos que acabo de pasar, de acuerdo, ahí lo leen. Pero vean acá, tenemos acá en la línea celeste, ¿qué es lo que tenemos? Miren, CD4, y en la línea roja, carga viral, número de copias o partículas virales. Vean ustedes, en el caso de la función de la cepa R5 M trófica y X4 T trófica del VIH en la progresión de la enfermedad, ¿qué es lo que está arriba? Miren, R5, chicos, pongan atención que aquí hay dos preguntas de examen. Con esto que logremos ya pasamos a la segunda parte de la clase, que es la coinfección VIH-TV. Solo vamos a ver la parte de diagnóstico. Miren, vean que en celeste o gris claro tenemos la cepa M trófica que ocupa o R5, ¿sí? Y en azul oscuro tenemos la variante T trófica o X4, ¿sí? Vean, ¿se acuerdan el traslape que observamos en la historia natural de la enfermedad? Cuando bajaban los linfocitos TCD4 y comenzaban a aumentar las copias virales después de 8, 9, 10 años. Ese entrecruce, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? Bien, vean que ese cruce se está dando más o menos en esta zona, ¿sí? Aquí tenemos la carga viral y aquí tenemos la disminución de linfocitos TCD4. Vean que cuando se da la disminución de linfocitos TCD4 y comienza a aumentar la carga viral después de 8 años, por ejemplo, eso coincide con un evento respecto a las variantes circulantes de VIH, ¿sí? Resulta que en ese momento comienzan a aparecer variantes T tróficas, ¿sí? Recuerdan que las variantes M tróficas podían infectar macrófagos y linfocitos T, y las T tróficas, linfocitos T y además linfocitos T de línea celular, las dual tróficas, las 3. Cuando nos infectamos, normalmente la variante que nos infecta es M trófica, porque las primeras células con las que interacción del virus son macrófagos y células dendríticas, que son las que les permiten diseminarse. Y las células M tróficas se mantienen así durante todo el curso de la enfermedad, miren. Pero a los 8 años, a los 7 años, cuando disminuyen los linfocitos T y aumenta la carga viral de nuevo, después de ese periodo de latencia, coincide con el aparecimiento de las variantes T tróficas o X4, ¿sí? T trófica o X4. Y resulta que eso se relaciona con mayor destrucción de linfocitos T, ¿sí? Y por lo tanto, el aparecimiento de la variante T trófica o X4 acelera a la progresión de la enfermedad. Y es probable la variable que provoca ese cambio brusco, que aquello que estaba en equilibrio, que los linfocitos TCD4 se mantenían más o menos en equilibrio, lo que se iba perdiendo se iba reponiendo y la carga viral se mantenía estable, porque el sistema inmunológico no lo elimina, pero lo trataba de mantener a raya. Pero el aparecimiento de las variantes T tróficas, ¿sí?, o X4 rompe ese equilibrio, ¿sí? Y esta variante T trófica, ¿sí?, tiene mayor capacidad de infectar a los linfocitos T, tiene mayor capacidad de alterar la funcionalidad de los linfocitos T, y por lo tanto los linfocitos T caen más rápido y pierden su función más rápido, y eso coincide con el aumento de la carga viral y comienzan a destruirse los linfocitos T, ¿sí? Ahora, estas cuasi especies, porque son cuasi especies de variantes M tróficas o T tróficas o dual tróficas, si usted es infectado con una variante dual trófica, tiene más posibilidades de progresar rápidamente a la fase SIDA, ¿sí? O si usted se infecta igual con una variante, que una persona que tenga una gran cantidad de carga viral pero con variantes T tróficas, usted se está infectando con una variante T trófica, y por lo tanto también puede incidir en la rápida progresión de la enfermedad al estado de inmunodeficiencia adquirida. ¿De acuerdo? Que es todo lo que les acabo de mencionar acá. Entonces, resumiendo,
tenemos el curso clínico, que es una fase aguda, que es lo que veíamos en la primera infección, que se da en las primeras 12 semanas. Luego entramos al inicio de fase de latencia, que puede durar años, hasta 10 años. Ya se le vamos a llamar fase crónica, pero donde siempre va a haber replicación viral, ¿sí? Linfocitos TCD4 que se destruyen se van tratando de ir reponiendo y la carga viral se mantiene en cierta medida a raya. Y la fase final o avanzada, que es donde se pierde ese equilibrio, ¿verdad? Y que es donde pueden haber aparecido ya las variantes tipo T tróficas, ¿verdad? T tróficas. Bien, ¿y cómo se clasifica esos estadios clínicos? Está esta clasificación de los CDC en 3 categorías, la A, la B y la C, ¿sí? La categoría A son pacientes con infección primaria que son asintomáticos. La categoría B son pacientes que presentan síntomas que no pertenecen a la categoría C, pero que están relacionados con la infección de VIH, ¿de acuerdo? El VIH por sí mismo puede provocar daño a otros tipos celulares que no son ni macrófagos ni linfocitos T, a las células del tracto gastrointestinal, del intestino, células neuronales, y por lo tanto puede causar directamente trastornos neurológicos, trastornos gastrointestinales, procesos diarreicos que están siendo provocados directamente por la infección de VIH, y esos caen en la categoría de tipo B, ¿sí? ¿Por qué no entran en este grupo los eventos del tipo C? Porque los eventos del tipo C son personas que presentan complicaciones que están incluidas en la definición de SIDA que se dio en el 87 por la OMS, y que son personas que incluyen que se incluyen en esta clasificación de Caracas. 10 puntos o más de esta clasificación y uno va a catalogar como una persona en fase SIDA. Es decir, si yo tengo infección por VIH, por certificado, por lo que ustedes vieron en laboratorio, ¿sí? Es decir, se le hizo una prueba rápida y se hizo un ELISA de 4ª generación que confirma la infección, o se me hizo una prueba rápida y un ELISA salió indeterminado, pues debo de confirmar con un Western blot. O si mi primera prueba fue un ELISA, independientemente de la generación que sea, aunque sea de 4ª generación, yo debo de confirmar con un Western blot, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo una persona que está clínicamente diagnosticada por laboratorio como persona con VIH. A esa persona con VIH, si aparece con un sarcoma de Kaposi, ya le doy 10 puntos, y por lo tanto VIH más sarcoma de Kaposi es igual síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si VIH más tuberculosis diseminada extrapulmonar o pulmonar no cavitaria, es decir, una presentación atípica de TB pulmonar, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces VIH más lograr 10 puntos en la clasificación de Caracas, se cataloga a esa persona como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El diagnóstico de laboratorio, pues ya lo vieron ustedes, no voy a entretenerme en esto, solo decir que las pruebas de laboratorio no funcionan durante ese proceso de la infección aguda, esas 12 semanas más o menos. Hay un periodo que es llamado periodo de ventana, que puede empezar ahí por las 12 semanas, cuando baja la carga viral y se dificulta detectar el virus, o incluso se dificulta la detección de anticuerpos. Eso se llama periodo de ventana, aunque hoy con las pruebas actuales eso ya no es una dificultad. Normalmente se logra hacer el diagnóstico en cualquier etapa, pero lo que sí es cierto es que cuando la persona entra en la fase de inmunosupresión grave, es decir, cuando los linfocitos TCD4 casi son inexistentes, también la respuesta inmunohumoral es casi inexistente, y por lo tanto las pruebas nos pueden salir negativas, sobre todo las pruebas serológicas, ¿sí? Nos pueden salir negativas, y lo pueden observar ustedes aquí en esta lámina. Miren que los anticuerpos contra P24, que en un principio de la infección fueron estables y nos permiten hacer el diagnóstico como lo hicimos en el laboratorio, cuando se da el famoso traslape del que les he venido hablando,
caen drásticamente, al punto que ya no pueden ser detectados. Entonces sí hay que tomar en cuenta algunas variables para el diagnóstico. Es decir, una persona que probablemente tiene años de estar viviendo con VIH, ya está en una supresión severa, pero nunca había sido diagnosticada, y le hago un ELISA y le sale negativo, no puedo descartar la infección con VIH, sobre todo si es un ELISA que detecte P24, ¿sí? De acuerdo. O una prueba rápida que detecte lo mismo, ¿sí? Tomando en cuenta eso, pues entonces si hacemos una prueba rápida, no es un algoritmo básico. Probablemente en el área de infectología se tome en cuenta otro algoritmo, o en el área de salud pública para el tamizaje masivo de personas y el diagnóstico que hace el sistema de VIH, probablemente utilicen otro algoritmo. Pero este es un algoritmo básico. ¿Qué nos dice este algoritmo? Hacemos una prueba rápida para VIH, que es la prueba que ustedes hicieron en el laboratorio, y esta no sale positiva. El paciente no es un paciente positivo a VIH. Se necesita una prueba confirmatoria. Entonces, si hacemos un ELISA de cuarta generación y nos sale positivo, pues esa persona tiene una respuesta positiva a la infección por VIH. Si es ELISA, tenemos una prueba rápida y esto se da, que fue positiva, y tenemos un ELISA que está negativo o indeterminado, no decimos no tiene VIH, estamos obligados a irnos a una tercera prueba, que es un Western blot. Si el Western blot sale positivo, persona infectada con VIH. Si sale negativo, se descarta la infección por VIH, y hay que buscar, y si el Western blot sale indeterminado o negativo, hay que buscar otras patologías, ¿sí? Ahora bien, puede darse el caso que por su primera prueba diagnóstica es un ELISA de cuarta generación, ¿sí? Que es un buen ELISA y le sale positivo. No puede, aunque sea un ELISA de cuarta generación, con solo esa prueba decir mi paciente es un paciente con VIH. Usted tiene que confirmar. ¿Y con qué va a confirmar? Si utilizó un ELISA de cuarta generación, con un Western blot. No puede ir a confirmar con otro ELISA, no puede confirmar con una prueba rápida, tiene que confirmar con un Western blot, ¿verdad? Y si sale positivo, paciente VIH; y sale negativo, paciente negativo a infección con VIH, ¿sí? Y esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? La prevención, pues, barrera, ¿sí? No promiscuidad, y de todos modos decir que no va a haber interacción sexual en la sociedad, mentira, y por lo tanto utilizar métodos de protección y además mantener buenas costumbres, voy a llamarlo de esa forma, costumbres que no aumenten el riesgo de infección durante el acto sexual, también es una forma de prevención, ¿sí? El diagnóstico temprano es una forma de detectar los casos y además meter a los pacientes al sistema, ¿sí? Para irlos monitoreando y para ver en qué momento necesitan el ingreso a los programas de tratamiento antirretroviral, ¿sí? Es importante el diagnóstico. En las madres es importante el diagnóstico temprano para dar el tratamiento respectivo y evitar la infección vertical, ¿sí? Que son otras formas de prevención de la infección por VIH. Por último, hay varios intentos de vacuna, pero todas han fracasado por todo lo que hemos visto de los grupos, de los subtipos, de las cuasiespecies, de las variantes T-tróficas, M-tróficas o dual-tróficas. Todo esto dificulta la consecución de una vacuna que sea eficaz y efectiva contra el VIH, ¿sí? Miren, estas son todos los esfuerzos que se están haciendo de vacunas. Vean que para la mayoría de enfermedades, COVID-19, hepatitis B y otras enfermedades, pues sí, hay vacunas, pero para el VIH, pues no lo hay. Eso no lo vamos a ver, el tratamiento de VIH. Bien, esto antes solo se daba la clase de VIH, pero se le ha agregado esta parte para tomar en cuenta, que es la coinfección VIH-TB. Si le llega un paciente a su clínica o a la emergencia en la parte pública y es un paciente que ya es conocido con VIH,
como ya es conocido, ya está diagnosticado como VIH, y si llega con una infección pulmonar, una TB atípica o otra infección pulmonar que pueda catalogarse como oportunista, antes de pensar en cualquier otra enfermedad, tiene que pensar en tuberculosis, ¿sí? Si tenemos un paciente con VIH ya conocido y llega con una afección del sistema nervioso central, ¿sí?, que pueda sugerirnos un proceso infeccioso del sistema nervioso central, antes de pensar en cualquier otra infección, cualquier cosa, tuberculosis, ¿sí? Tuberculosis. Y del tracto gastrointestinal en un paciente VIH y consulta por afectación del tracto gastrointestinal, antes de pensar en cualquier otra cosa, siempre debemos de pensar en tuberculosis, ¿sí? Entonces, la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con VIH. Es decir, las demás infecciones oportunistas siempre pueden aparecer, pero la tuberculosis está por sobre de ellas, y de hecho, observen la clasificación de Caracas, que lo primero que aparece es la tuberculosis, ¿sí? Aparece a la cabeza de esas posibilidades, ¿de acuerdo? Miren, se estima que el 49% de personas que viven con VIH y tuberculosis no son conscientes de esa coinfección y por lo tanto no reciben atención, es decir, tratamiento antirretroviral y los fármacos antituberculosis, ¿verdad? Entonces el VIH-TB es otra sindemia que lo veíamos en las clases pasadas, que es un concepto epidemiológico, pero que tiene implicaciones a nivel de salud pública, pero directamente sobre la persona que tiene la coinfección, que se va a denominar enfermo de VIH con tuberculosis. Vean ahí, lean. Ya no aguanto la garganta, chicos. Yo solo estoy hecho para hablar 50 minutos. Bien, entonces, paciente que ya es conocido, que ya está diagnosticado con VIH. Ahí vaya un representante, ahí a ver qué. No, para que dejen de hacer ruido. No. Bien, entonces, persona que está diagnosticada con VIH y que se enferman por tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas, ¿sí? Y que está comprobada por C-Nielsen, ¿verdad? O Lowenstein-Jensen, ¿verdad? O por estudio de biopsias o material de las lesiones que presente esta persona. ¿De acuerdo? A esa persona se le va a catalogar como un paciente con coinfección VIH-TB. Pregunta de examen. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que se vieron allá a principios del 2000? Y es que se veía que había una más rápida progresión. Ese traslape que veíamos entre la carga, voy a seguir con el traslape para que no se les olvide, y cuando estudien vayan a ver esa lámina, porque de ahí vienen las preguntas. Ese traslape que se daba en la disminución del linfocitos TCD4 y el aumento de la carga viral ahí por los 7, 8, 9, 10 años, se da más rápido, se da más antes cuando hay una coinfección con TB, ¿sí? Ahí me dejas uno después. Vaya, chico, muchas gracias. Vale. Ahí me dicen cuánto vale, porque pues se está repartiendo. Bien, solidario. Bien, entonces, sobre todo esta progresión va a ser más rápida cuando no se detecta a tiempo, ¿sí? Y además, la presencia de TB en estos pacientes con VIH
Una de las cosas fundamentales en la tuberculosis es que requiere de una respuesta inmunocelular adecuada para que se dé, no para que no nos dé tuberculosis, porque siempre hay una infección por TB. Algunas son subclínicas, nuestro sistema inmunológico logra controlar siempre la infección, que es la mayoría de casos. A veces no logra controlar bien la infección y nos da tuberculosis pulmonar, pero cuando nos da en paciente inmunocompetente, se da lo que se llama una tuberculosis típica. Todo lo que les estuve explicando el Imerino de tuberculosis típica, ¿sí? Tuberculosis típica. Pero en los pacientes VIH no se da una tuberculosis típica, sino que se dan otras formas más graves de tuberculosis. Y esto viene a complicar todavía la enfermedad. También la coinfección con TB dificulta mantener a la persona en el esquema de tratamiento antirretroviral, y a la inversa, la presencia de VIH en pacientes con tuberculosis hace que sea más frecuente el aparecimiento de multidrogoresistencia en Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Vamos a ver esto. Vean que conforme va disminuyendo, aquí está al revés la lámina, tenemos en este lado la incidencia de tuberculosis y aquí los linfocitos TCD4, y vean que mientras más bajo están los linfocitos TCD4, más alta es la incidencia de tuberculosis en una persona con VIH. Y con esta lámina hay una después, pero con esta que veamos me doy por satisfecho. Vean, esta lámina es muy importante. Vean, en este lado tenemos VIH con tuberculosis, pero todavía tenemos recuentos considerables de linfocitos TCD4. ¿Ya? Es decir, no tenemos una inmunosupresión grave como sería acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos VIH-TB sin severa inmunosupresión. Quiere decir que este paciente todavía tiene una cantidad considerable de linfocitos TCD4, arriba de 200, arriba de 300, ¿de acuerdo? Pero ya tiene algún grado de inmunosupresión. O en este lado tenemos VIH y TB con severa inmunosupresión, ¿sí? Linfocitos TCD4 abajo de 100, por ejemplo, ¿de acuerdo? Abajo de 50. Entonces vean que, y esto es importante tomar en cuenta, de aquí vienen las demás preguntas del examen, vean que en el caso del paciente VIH con TB sin severa inmunosupresión, los síntomas van a ser respiratorios o pueden haber síntomas sistémicos si tenemos una tuberculosis en otra localización, pero normalmente los síntomas van a ser respiratorios porque la localización de la infección normalmente va a ser pulmonar. En el caso del paciente con VIH-TB, inmunosupresión severa, los síntomas siempre van a ser de tuberculosis sistémica. Cuando veamos la radiografía de este paciente, vamos a ver en el paciente con inmunosupresión baja o sin severa inmunosupresión, vamos a ver la característica radiografía que les mostró el licenciado Merino en la clase, ya que es la caverna bien delimitada, es decir, una respuesta inmune celular característica a una infección de TB pulmonar, ¿sí? Cuando tengamos un paciente VIH-TB con severa inmunosupresión, ya no vamos a ver eso, vamos a ver un infiltrado difuso en los campos pulmonares, ya no solo limitado a los lóbulos superiores, sino también a los inferiores, medio, va a estar completamente diseminado. Entonces va a ser una forma de presentación de TB pulmonar atípica, ¿verdad? Van a haber infartados intersticiales y se van a poder observar adenopatías en todos los campos pulmonares, ¿de acuerdo? Las presentaciones extrapulmonares sin severa inmunosupresión solo ocasionalmente, y con severa inmunosupresión la presentación extrapulmonar va a ser frecuente.
Y normalmente pueden coexistir siempre pulmonar y extrapulmonar en el paciente con VIH. Las vaciloscopías que estuvimos viendo para TB en el paciente VIH sin severa inmunosupresión van a ser positivas, ¿sí? Van a ser positivas. Pero en el paciente VIH con severa inmunosupresión, esas BK van a ser normalmente negativas, ¿sí? Normalmente negativas. Las vaciloscopías tisulares igualmente en el paciente sin severa inmunosupresión, por el contrario, las tisulares van a ser negativas a bacilos, y los pacientes con severa, esa BK de esa biopsia, de ese tejido, de esa necropsia, van a ser, las BK van a ser positivas. En el paciente sin severa inmunosupresión, el cultivo normalmente el hemocultivo va a ser negativo, ¿sí? Pero en el paciente VIH con severa inmunosupresión, el hemocultivo ATB va a ser normalmente positivo, ¿sí? Y lo que les mencionaba al principio de la alergia cutánea, en un paciente VIH sin severa inmunosupresión con infección TB, el PPD va a ser positivo, ¿sí? Pero cuando ya hay severa inmunosupresión, es decir, ya no hay una respuesta inmunocelular adecuada, el PPD normalmente va a ser negativo. ¿Vieron el granuloma en el laboratorio? Que estaba bien dibujadito, ¿sí? Células agente mononuclear, todo el granuloma típico. En el paciente VIH-TB sin severa inmunosupresión, el granuloma va a poder observarse de esa forma, un granuloma típico. Pero en el paciente con severa inmunosupresión, debido a que hay una respuesta inmunocelular deficiente o casi inexistente, el granuloma va a ser un granuloma atípico. Y el pronóstico, por lógica, el del VIH sin severa inmunosupresión va a ser bueno, y el con severa inmunosupresión va a ser mal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia, no solo de tener la coinfección VIH-TB, que la enfermedad progresa más rápido, ambas, porque se apoyan mutuamente, es una sindemia, pero además, cuando la inmunosupresión es severa, cambia radicalmente también la tuberculosis, ¿sí? Paralelo a esto, no solo la tuberculosis se va volviendo más atípica o más grave, el VIH igual se va aumentando la carga viral y va destruyendo más linfocitos TSD4, ¿sí? Ven acá, de nuevo tenemos la clasificación de Caracas: tuberculosis diseminada extrapulmonar o pulmonar no cavitaria, VIH más esto, 10 puntos, ¿sí? Vean que si tenemos una tuberculosis pulmonar cavitaria, es decir, una presentación de tuberculosis típica que se va a dar en el paciente VIH sin inmunosupresión severa, ya solo se le da 5 puntos en la clasificación de Caracas. Es decir, necesitaríamos que ese paciente tuviera, por ejemplo, candidiasis oral más una presentación típica de TB pulmonar, ya hacemos los 10 puntos, ¿ya? Entonces esa persona ya sería catalogada dentro del grupo que ya está en la fase de síndrome de inmunodeficiencia. ¿Queda clara la utilización de la clasificación de Caracas? ¿Sí? ¿Con este ejemplo? Ok. Entonces, resumiendo, resumiendo las diferencias que hay. Hola. ¿Cómo no? Lo que pasa es que lo que mencioné, la carga viral, cuando se cruza el linfocito TCD4, que van disminuyendo, y se cruza con la carga viral aumentando, las dos cosas son coincidentes, ¿sí? Entonces, si ya tenemos linfocitos TCD4 abajo de 50, la carga viral que vamos a tener de VIH va a ser alta, ¿sí? Entonces, las dos cosas van de la mano. Y si yo les pregunto, en esa carga viral tenemos cuasiespecies, hemetróficas o tetróficas, o solo hemetróficas. ¿Ah? Vamos a tener hemetróficas porque esas se mantienen durante toda la infección,
pero vamos a tener tróficas adicionalmente cuando ya tenemos inmunosupresión severa, ¿de acuerdo? Entonces, se modifica la presentación clínica por la coinfección, tanto del ATV y además se acelera la infección por VIH. Hay dificultades de manejo farmacológico, tanto tratamiento antirretroviral como el tratamiento antituberculoso, y el riesgo de muerte es doble en pacientes con TB que son VIH que pacientes TB que no son VIH. El riesgo de muerte es doble. Incluso la progresión de la infección por VIH es de 5 al 10% en VIH negativo desarrollan TB activa versus el 30% de VIH positivo. Ustedes vean que ser VIH me aumenta un 20% más de posibilidad de ser TB positivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Chicos, ¿hay preguntas? Todavía tenemos 2 minutos para preguntas. ¿Qué horas son? ¿Todavía? Sí tenemos tiempo. Vaya, sí tenemos tiempo. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Bien, acuérdense de los gráficos, porque las preguntas vienen de que interpreten bien esos gráficos, ¿de acuerdo? Nos vemos, chicos, pídense.